Bueno, muchas gracias Silvia, gracias por la invitación. Es un placer estar acá hoy con ustedes y sobre todo compartir el panel con Fernando. Yo me voy a ocupar más de la parte macro y Fernando va a ver un poco la visión más de la micro y de la empresa. Así que voy a empezar un poco agarrando lo que dijo, partiendo de lo que dijo hoy Andrés Velasco, bien temprano por la mañana cuando nos contó, nos hizo ver a todos, y algo que venimos diciendo también desde aquí en varios economistas, es que estamos navegando aguas desconocidas, básicamente en dos temas. Uno es la duración de la crisis sanitaria y otro es la profundidad de las consecuencias económicas de esa crisis sanitaria. Eh, Evidentemente estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos también revisando continuamente nuestras proyecciones. Y en el caso particular de la Argentina, lo que vemos es que se adoptaron medidas sanitarias de la cuarentena y medidas económicas muy similares a las que se adoptaron en otras partes del mundo. Las respuestas no fueron muy diferentes ni aquí respecto de las respuestas que vimos en Europa, de algunas que las relataba el mismo Andrés o Pilar Rahola en el caso europeo. Pero la pregunta relevante es si Argentina estaba en condiciones de tomar los mismos tipos de medidas económicas, hasta dónde esas medidas económicas sirven para compensar en el mientras tanto, mientras dura la cuarentena, las consecuencias de la cuarentena sobre la economía, y hasta dónde esas mismas medidas van a servir de estímulo para una recuperación a posteriori. En general lo que estamos viendo es que Argentina es un caso un poco distinto. El mismo Andrés Velasco decía, bueno, en Argentina tal o cual cosa, porque Argentina viene ya de una crisis previa, ¿no? Este es un shock que genera crisis en todas partes del mundo, pero Argentina viene de una crisis previa. Yo identifico, si se quiere, como dos crisis en paralelo, una crisis estructural y de muy larga duración. Tenemos muchas manifestaciones de esa crisis de larga duración en la economía argentina. Tal vez las más notorias tienen que ver con el estancamiento del PBI. Recordemos que a fin del primer trimestre de este año, el PBI de la Argentina es el mismo, exactamente el mismo que había en el segundo trimestre del 2010, o sea, estamos con altibajos, pero con el mismo PBI de hace 10 años. Tenemos una tasa de inflación de dos dígitos del 2006, de hace 15 años, 14 años y algo más, de una tasa de inflación de dos dígitos que lejos de desacelerarse se acelera, o se aceleraba hasta la pandemia, y tenemos también una manifestación muy clara de esta relación entre inflación y estancamiento del PBI, que es una pobreza que ha permanecido también con algún que otro altibajo, pero básicamente estable en torno al 30% de la población desde el 2011. Y en esa crisis de larga duración convivía pre-pandemia con otra más, si quieren, de corta duración, pero que era de alguna manera la consecuencia de la primera, que se desata en el primer trimestre del 2018 y es la que, si se quieren, presenta las manifestaciones más de corto plazo que tienen que ver con la depreciación del peso, una depreciación que es más del 250% desde aquel entonces, desde abril del 2018 hasta acá, y la fuga de capitales. Hoy las reservas líquidas de Argentina son un cuarto de lo que eran en aquel momento. O sea, tenemos una serie de manifestaciones que tienen que ver con la falta de crédito, la desconfianza en la moneda, la pérdida de reservas, o sea, la escasez o la restricción de divisas que también mencionaba Andrés Velasco y temprano, que hacen una configuración de crisis similar a la que estamos viendo en otras economías de Latinoamérica, pero que Argentina la viene arrastrando de un periodo más largo. Frente a esta crisis, el gobierno de Alberto Fernández, cuando asume, no logra revertir por completo las expectativas, y de hecho algunos datos del primer trimestre del año reflejan claramente esa situación, ¿no? Tenemos un PBI que en el primer trimestre del año, comparado con el cuarto, había caído un 5%, el consumo había caído más del 6%, la inversión más del 10%. O sea, tenemos todos indicadores donde en el primer trimestre del año, pre-pandemia, salvo algunos días de marzo, pero básicamente pre-pandemia, la economía no lograba salir de esa desconfianza, que tiene que ver con una pregunta fundamental, que es en base a qué o cómo va a crecer la Argentina. En algunos de los paneles de hoy, sobre todo en los periodistas, se habló mucho de los grados de libertad o el espacio que tiene
el sector privado para desenvolver su rol, que es básicamente aportar a la inversión y al crecimiento de la economía y al empleo a través de la inversión. Y me parece que esa es una gran incógnita que tiene la Argentina por delante respecto de cómo podemos llegar a crecer o cómo va a repercutir o cuáles van a ser las condiciones que favorezcan el crecimiento de todas las medidas que hoy está tomando el gobierno como para compensar las consecuencias menos favorables de las restricciones a la movilidad, el aislamiento obligatorio y la cuarentena. En ese marco, la pregunta tal vez más relevante sea, bueno, ¿cómo salimos? ¿A qué velocidad podemos salir? Y hasta dónde, de vuelta, esas políticas, lejos de ser un estímulo, si no se convertirán en un obstáculo al crecimiento. Ya se mencionaron algunas de estas leyes que andan dando vuelta por ahí, que limitan de alguna manera al sector privado, crean una gran cantidad de interrogantes sobre la velocidad de la recuperación a futuro, pero hay un tema que es central, que es la cuestión fiscal. Sin volver, digamos, recurrentemente a lo que dijo Velasco, pero planteó los temas generales que están planteados en todas partes del mundo, que es la crisis fiscal, o sea, esta cantidad de recursos enorme que el Estado está poniendo a disposición hoy para compensar las consecuencias de la cuarentena, agravan una situación previa a la Argentina, que era una crisis fiscal importante, ausencia de crédito, estamos todavía en default. Algún avance se hizo en la materia con la última propuesta que presentó el gobierno, pero claramente sigue siendo una gran incógnita si Argentina va a tener crédito o no, digamos, luego de este episodio, digamos, de renegociación de la deuda pública. Y en ese contexto me parece que si uno dice, bueno, se puede, el gobierno ha venido recurrentemente dando como respuesta a los problemas económicos de Argentina, incluso pre-pandemia, incrementando el rol del Estado, ¿no? Eso ha sido casi, de alguna manera, frente a un problema, la respuesta recurrente ha sido aplico más Estado, incremento el rol del Estado, ya sea a través del gasto público o un mayor nivel de regulación. Y entonces la pregunta tal vez sea, bueno, ¿qué puede pasar después de la pandemia? ¿Esto va a cambiar o no va a cambiar? ¿Vamos a ver otras políticas de parte del gobierno tendientes a favorecer la inversión y el crecimiento económico? La verdad que por ahora la sensación que tenemos es que la respuesta tal vez continúe siendo la misma, una suerte así como de código genético que por lo menos se ha revelado bastante vigente en todo este periodo. Obviamente uno puede apelar al optimismo, tenemos de alguna manera el deber de tener esperanza, digamos, y de pensar con optimismo futuro. Hay un viejo dicho que dice que los optimistas nos equivocamos tanto como los pesimistas, pero mientras tanto la pasamos mejor, así que siempre conviene ver el futuro con un mínimo de optimismo. Y me parece que ahí es donde una forma de ver ese optimismo es que uno tiene la sensación de que en Argentina se probó de todo, que hemos hecho de todo en materia para crecer, resolver nuestros recurrentes desequilibrios macroeconómicos, pero la verdad que eso no es así, no hemos probado todo, siempre hemos probado o transitado los mismos caminos que tienen que ver con este incremento sistemático del tamaño del Estado en la economía argentina, y tal vez haya llegado el momento de intentar otra cosa, dejarle al sector privado, como ha sido de alguna manera la visión de varios a lo largo de esta mañana. Sí, bueno, ¿cómo hace el sector privado, cómo hacemos los empresarios para tener mayor espacio y poder generar valor y riqueza en la Argentina? Así que creo que ese es un desafío que debería ser acompañado desde el sector público, no tanto con esta idea de regularlo todo y un paternalismo extremo, pero sí básicamente a través de crear condiciones que hacen a la vigencia del Estado de Derecho y sobre todo a la vigencia de la libertad en materia de mercados y producción y generación de riquezas desde el empresariado. Yo freno acá, lo dejo a Fernando que nos dé su visión empresaria y eventualmente interactuamos luego si nos queda algunos minutos con Fernando. Muchas gracias. Fernando. Sí, bueno, muchísimas gracias a las autoridades de ACTE por invitarme a participar junto a expositores tan talentosos. Es para mí como una vuelta a casa después de estar lejos durante 2 años que parecieron muchos más.
Luis nos ha dado una excelente visión de la macroeconomía y a mí me toca el otro extremo, mucho más testimonial y desde la experiencia personal del empresario emprendedor. Los organizadores me han garantizado la confidencialidad de lo que hablamos y que todo va a quedar entre los 2.000 participantes que estamos en este encuentro, ¿verdad? Es así, ¿no? El primer tema es la realidad, es decir, sabemos, porque lo hemos escuchado reiteradas veces, que estamos viviendo circunstancias excepcionales, no solo por la pandemia y su cuarentena, sino también sentimos una inestabilidad política que nos ocasiona, que en ocasiones amenaza con principios básicos como la propiedad privada, y sentimos que algunos dirigentes desean una mucho mayor participación en la vida de todos nosotros. Hay otras adversidades como la volatilidad en baja de los precios de los commodities y el creciente proteccionismo que desalienta el comercio. Pero hay momentos en que parece haber tantos cisnes negros como cisnes blancos y claramente estamos viviendo una situación desconcertante. Personalmente, yo trato de no pelearme con la realidad. No me pregunto qué he hecho yo para merecer esto, como diría Almodóvar. Y siento que tengo que concentrarme en cuál va a ser mi actitud frente a esta realidad que me toca. Yo tengo algunas actividades extracurriculares que me ayudan a entender cuál debe ser mi actitud. Les cuento que yo tengo una bonita huerta en Pilar, que me enseña que hay trabajo todo el año y no siempre es el mismo trabajo. Cada estación exige una labor distinta y no porque sea invierno hay que dejar de trabajar. Un hortelano que yo admiro mucho dice que él no produce hortalizas, sino que fabrica suelos, es decir, esa tierra, porque él dice que si la tierra es buena, si él puede mejorar la tierra, entonces el resto es simplemente sembrar, regar, limpiar y cosechar. Para mí, la tierra son nuestros valores, nuestra vida espiritual, nuestra educación. Con buen suelo, luego solo se trata de trabajar y luego cosechar los resultados. Mi otra actividad es la navegación a vela, que me enseña que no puedo pelearme con los vientos. El hecho es que en mi velero casi nunca puedo ir en línea recta hacia donde quiero ir. Mi trabajo es ajustar las velas y mantener el timón suave, pero con firmeza. Hace 50 años que trabajo y como muchos de ustedes me ha tocado emprender en climas adversos. En 1993 compramos San Miguel, la compañía de limones en Tucumán, que estaba prácticamente en quiebra, y en pleno turnaround nos tocó vivir el efecto tequila. Y más tarde, la megacrisis que hubo en el 2001. Pero salimos adelante. Tan mal no nos fue porque ya logramos colocar un presidente en ACDE. Así que eso es una buena señal. Hoy San Miguel da trabajo a más de 5.000 personas y se ha expandido a otros países. Luego comencé una empresa de pollos, Greenfield, comenzamos desde cero. Y ahí se crearon 800 puestos de trabajo en Río Cuarto, en Córdoba. Pero enfrentamos a los 2 años de empezar la gripe aviar del 2005 y luego la crisis del 2008 y convivimos con Moreno como secretario de Comercio y batallamos contra el gremio del transporte, que nos dio mucho trabajo. Pero hoy Avex, que pertenece a Granja Tres Arroyos, y me animo a decir es la planta de faena en Argentina, la mejor planta de faena, que está lista para exportar a los destinos más exigentes con productos de alto valor agregado. Otro ejemplo es que en el 2010 integré el primer directorio de un pequeño grupo de geólogos australianos que audazmente identificó un salar que contiene litio a 4.200 metros de altura. Esto es en la provincia de Jujuy. Hubo que negociar todo y no con viento a favor. Negociar los permisos, los registros, las autorizaciones, los títulos, la aprobación de estudios de todo tipo. Y hubo que negociar con el gobernador Fellner en ese momento de Jujuy, que demandaba de pique un 20% del proyecto gratis. Convivimos con un dólar oficial que era 35% inferior al dólar libre. Pero hoy Orocobre está en plena producción y en camino a realizar una nueva inversión
mientras estamos hablando de una nueva inversión de $300 millones para duplicar su capacidad. Además, estos últimos meses mudamos la casa central que estaba en Australia, la mudamos a Buenos Aires. Y Orocobre emplea 800 personas en el altiplano, en una zona donde la oferta de trabajo en ese momento casi no existía. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la adversidad existe, y eso no es una novedad. Pero la adversidad no es más fuerte que un buen proyecto bien ejecutado. Debo reiterar que siempre estuve acompañado de excelentes socios y de directorios involucrados en las decisiones. Sin ellos, yo no hubiese podido hacer nada de lo que hice. A los que tienen empresas o a los que van a emprender, les aconsejo que lo hagan en grupo. Aprendí hace poco un dicho africano que dice: si querés viajar velozmente, viaja solo. Pero si querés viajar lejos, viaja en grupo. Quisiera hablar brevemente sobre las empresas argentinas. No todo es parálisis, todo lo contrario. Hoy estoy trabajando con 4 empresas nacionales con fuertes planes de crecimiento y consolidación. En medio de esta situación tan confusa, estos empresarios están acelerando sus planes de inversión. Y mi trabajo resultó ser mucho más pertinente y satisfactorio que los trabajos que yo imaginaba hace solo 6 meses. Aún hoy, estas empresas están creando empleo, entrenando a su gente e invirtiendo su excedente en tecnología y nuevos productos. Claro que estos empresarios no están tranquilos. Sienten amenazas locales y amenazas mundiales, pero solo conocen el trabajo duro y parejo. Siempre hay sorpresas. En mi huerta hay heladas tempranas y tardías que arruinan algunas de las plantas. Y en el lago hay ráfagas de viento que nos hacen escorar el barco más de lo que es prudente. Pero el suelo es bueno y el barco navega bien y seguimos adelante. Problemas, desafíos, claro que los tienen y muchos, pero la actitud es seguir adelante. En Argentina hay cientos de empresas como estas que acabo de mencionar, que son pequeñas, medianas y grandes, y que mantienen la grandeza de conocer su negocio, conocer su gente, y saben adaptarse a tener que luchar con la informalidad, con la sobrecarga impositiva, con el tipo de cambio atrasado, con la imposibilidad de despidos, con juicios laborales injustos y con sindicatos mal dirigidos. Pero estas empresas siguen trabajando y sí se siguen adaptando a la realidad. La realidad es que Argentina es un país vulnerable a creer en ideas que ya fracasaron. Es la realidad y creo que entre todos podemos cambiarla. Podemos elegir cuál es la actitud para tomar. Podemos huir, podemos escondernos, podemos quedarnos quietos, podemos pensar cómo continuar. Y hoy me viene a la cabeza la mentalidad del inmigrante en Argentina. Si quiero sacarme de encima todas mis opiniones sobre la coyuntura y hacer de cuenta que estoy llegando a un país tal cual es este hoy. Quiero no tener nada que perder para poder hacer sin miedo y mirar al frente como los que llegaron de Europa en el pasado siglo. O pienso en gente como don Felipe Terrabuzzi o don Antonio Mata, el original dueño de San Miguel, o la familia de Gracia, o Hugo Sánchez, o don Pascual Mastelone, o tantos otros que todos conocemos, fundadores de industrias, bancos, puertos, bodegas, en fin, todo lo que conocemos. Nadie les hizo la vida fácil y pasaron por momentos adversos, pero la actitud fue siempre la misma. No dejaban de agradecer al país. No va a venir una lluvia de inversiones, ni siquiera un chaparrón. Y no vamos a poder negociar grandes créditos. La realidad es que nos vamos a tener que arreglar con lo que tenemos. Pero la buena noticia es que yo creo que tenemos mucho. En ese sentido, a mí me ayudó, por ejemplo, esta cuarentena. Me ayudó a darme cuenta que tengo más de lo que recordaba que tenía. Tener que quedarme en casa me hizo descubrir muchas cosas que tenía y no sabía, había olvidado, cosas como música, libros, fotos, pero también cosas que tenía dentro mío, como la capacidad de reflexionar y hablar con otras personas con mayor profundidad. Y con estos descubrimientos puedo trabajar mejor y hacer una contribución más solidaria.
En ese sentido, quiero hablar sobre la política pública, que me refiero a que no hay ingreso, no hay progreso sin ingreso. Y necesito que comencemos a entender que necesitamos una actitud exportadora con fanatismo a nivel de política de Estado, porque sin ingreso no hay progreso. Argentina tiene que encarar un cambio cultural orientado a vender nuestro trabajo. Hoy Argentina no vende, sino que despacha. Es el mercado el que elige qué viene a llevarse de la Argentina. Hay que revertir esta apatía competitiva y hay que entrenar nuestra fuerza de trabajo para que detecte qué es lo que la demanda propone y fabricar o producir eso que quiere el cliente. La cuenta debe comenzar desde el precio de venta y descontar todos los costos, y así veremos cuánto nos toca ganar y dejar de hacerlo al revés. No podemos exigir que el mundo nos pague lo que nosotros pensamos que valemos. Tenemos que trabajar para valer más. Y eso tiene que convertirse en una conducta obsesiva. Investigar la demanda es todo un trabajo que se desarrolló en algún momento que yo pude hacer con 7 jóvenes, y de esa forma se desarrolló una empresa como Avex, que produce pollos en Córdoba, en Río Cuarto. Y eso lo descubrimos, la transformación de la proteína vegetal en proteína animal, lo descubrimos a través de la investigación. Muy bien, vamos cerrando, muy bien. A quienes se fueron les deseo suerte y espero que regresen o nos envíen a sus hijos. Como embajador, mi contacto con expatriados fue habitual y fue entrañable. Vi cómo triunfaban en sus profesiones y en sus trabajos. Pero les cuento que a la primera oportunidad que se daba, me comentaban cuánto aman su país y cuánto les gustaría regresar si se diesen las condiciones correctas. La gran mayoría quiere invertir en algún negocio a una hora, curiosamente. Yo soy un regresador serial, he vuelto 4 veces y no quiero volver a irme nunca más. Como dice mi amigo Carlos Agote, yo soy sapo de este pozo y me banco los problemas de este charco. Pero ahora, ojo, todo tiene un límite y ese límite no se debe cruzar. Me refiero a la falta de libertad, a la amenaza a la propiedad privada. Si estas amenazas verdaderamente se empiezan a concretar, no hay forma de adaptarse a la realidad. Porque sin libertad, sin respeto a la propiedad privada, aumentará la pobreza y no habrá posibilidad de generar riqueza. Sé que todos los que me escuchan quieren progreso para nuestra sociedad. Y me animo a decir que conozco a muchos de ustedes y sé que su compromiso con nuestra sociedad es grande y noble. Y sé que trabajan y arriesgan mucho más de lo que comentan. Pero les digo a los jóvenes que nos acompañan que deben saber que la economía puede caer un 20%, pero aquí, en este foro, está presente el 80% restante. Hablemos mucho entre nosotros, estemos juntos, participemos, arriesguémonos, equivoquémonos. Pero este es el momento para probar que nosotros podemos estar por encima de las circunstancias. Muchas gracias.